A lo largo de la historia, los que tradujeron la Biblia al idioma común fueron perseguidos, torturados y quemados vivos. Las Biblias en estas lenguas fueron destruidas en el fuego. Toda esta historia está muy bien documentada y los mártires son conocidos. Pero, ¿por qué no existen mártires por traducir o leer los apócrifos? ¿Fueron condenados estos textos por la Iglesia Católica al estilo novelesco de Dan Brown? Sobre esto hablaremos hoy. El ex sacerdote, escritor y periodista Juan Arias, conocido además por ser quien descubre en la Biblioteca Vaticana el único códice existente escrito en arameo, en su libro Jesús el Gran Desconocido advierte: existe no poca ignorancia, incluso entre los creyentes, acerca de los llamados evangelios apócrifos, que para muchos siguen siendo sinónimos de falsos o proscritos, cuando en verdad la Iglesia Católica nunca los ha condenado. Más adelante en esta misma obra añade: es curioso, sin embargo, que algunas de las cosas que hoy los cristianos aceptan en sus creencias y que sobre todo han inspirado tanto arte pictórico no se refieran a los evangelios oficiales, sino a los apócrifos, y que no pocos pasajes de los evangelios que después la Iglesia consideraría como apócrifos aparecen citados y comentados en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en una gruta o cueva. Eso se halla solo en los apócrifos. En el Evangelio de Mateo se habla de que María estaba con su hijo en una casa cuando llegaron los 3 magos del Oriente. Lo mismo ocurre cuando se habla de que los magos eran 3 reyes. Eso solo aparece en los apócrifos. En los canónicos se habla solo de magos. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar también aparecen solo en los apócrifos. O el episodio de Verónica, la mujer que, camino del Calvario, enjuga con un lienzo blanco el rostro ensangrentado de Jesús. Tampoco esa escena aparece solo en los apócrifos. Y sin embargo, existe hasta una reliquia de ese paño de la Verónica en el cual, según la tradición, quedó impreso el rostro sufriente de Jesús. Parece ser que ese episodio, que formaba parte de una de las estaciones del ejercicio piadoso del Vía Crucis, ha desaparecido últimamente precisamente porque se hablaba de él solo en los evangelios apócrifos. Lo mismo puede decirse de los nombres de los 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha, Dimas, el bueno, y otro a su izquierda, Gestas, el malo. O del nombre del soldado romano, Longinos, que atravesó con su lanza el costado de Jesús. Todos esos nombres aparecen solo en los apócrifos. Y hay más. Existen festividades de la liturgia católica que están tomadas de los apócrifos, como las festividades de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, que se celebraban conjuntamente el 26 de julio, o la fiesta de la presentación de la Virgen en el templo el 21 de noviembre. En el mundo del arte y de la literatura, los apócrifos inspiraron a cientos de pintores y literatos, desde Dante en la Divina Comedia, a Milton en El Paraíso Perdido, hasta Calderón de la Barca hace uso de los apócrifos. También en los frescos de la famosa Basílica Romana de Santa María la Mayor existen escenas tomadas de los evangelios apócrifos. Ante esta evidencia podemos llegar a la conclusión de que los artistas tenían más conocimiento de los apócrifos que de la propia Biblia. Por otro lado, a diferencia de los amantes de los apócrifos, el cristianismo sí tiene víctimas por querer traducir la Biblia.
En 1427 el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la Iglesia nunca le perdonó su traducción al inglés de la Biblia. En 1402 el sacerdote checo recién ordenado, Jan Hus, fue designado a un púlpito en Praga para ministrar en la iglesia. ¿Qué le llevó a la hoguera? Al igual que Wycliffe, según el diario BBC, Hus creía que la reforma social solo podía lograrse mediante la alfabetización, darle a la gente una Biblia escrita en el idioma checo, en lugar del latín. Era un imperativo. Terminó quemado por atreverse a traducir los libros canónicos. El 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, con unos 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso, la primera traducción completa de la palabra de Dios al castellano. Lo hizo sin mencionar al traductor ni el lugar de impresión. El por qué la Inquisición lo buscaba y toda su vida fue un prófugo, al igual que Cipriano de Valera. Esto nos conduce a la conclusión de que la verdadera víctima de la Iglesia no fueron los escritos apócrifos, sino la sagrada palabra de Dios. Esto es Biblia versus religión.